Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde, por supuesto, observaremos el comportamiento de las bolsas que siguen cayendo en la última semana, qué podemos esperar de cara al futuro y algunas preguntas y respuestas. La semana ha quedado completamente en rojo, con el Dow Jones y Standard & Poor's 500 cayendo en torno a un 3%, el Nasdaq 100 cayendo cerca de un 4%. Como hablamos la semana pasada, habían niveles técnicos que se estaban respetando y por lo tanto podía venir una caída adicional también en una fase del mercado, en un momento del año que suele ser no muy positivo para la bolsa norteamericana. Estaremos hablando de eso más adelante con las proyecciones que podemos hacer de cara al futuro. El índice VIX también cae un 2%, algo raro en un contexto de caídas de las bolsas. El Bitcoin cae levemente un 1,1% y los commodities también lo pasan muy mal, asociados al crecimiento. El petróleo WTI y el cobre caen con mucha fuerza y el oro cae un 1,6%. El tablero la verdad que se ve bastante rojo, con las acciones tecnológicas cayendo en torno a un 4%, Microsoft y Apple, y Amazon y Google cayendo más cerca del 2%. Tesla cae más de un 6% y en general todas las acciones están bastante negativas. Las únicas que se salvan, consumo básico, que suele funcionar mejor ese sector cuando hay debilidad económica. Walmart sube un 1% y Target también en terreno positivo. Lo que viene de ahora al futuro pasa a ser muy importante, como ha sido la tónica este año. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, está tirando ahí su dado o la ruleta en este caso para ver qué es lo que sale, qué es lo que puede ocurrir. Bueno, básicamente hoy día el mercado sigue estando ese bear market, esa caída, esa corrección que estamos viviendo en el mercado como opción principal dentro de las alternativas que baraja hoy día el mercado, la economía a nivel global, y también esta posibilidad que sigue fuerte que la Reserva Federal suba las tasas en 75 puntos bases en la reunión de septiembre. Y todo esto en un contexto que sigue entregando cifras económicas bastante contradictorias, si se quiere, porque por un lado hay algunas cifras adelantadas que muestran cierta debilidad. En el caso de los PMI manufacturero, PMI de servicios, se sigue debilitando a nivel global, en Estados Unidos en particular, pero por otro lado el mercado laboral sigue fuerte. Y si bien aumentó la tasa de desempleo en la última lectura del 3,5 al 3,7%, hay que tener en cuenta que esto se debe principalmente a que aumentó la fuerza laboral. Es decir, hay más gente buscando trabajo y por eso la tasa de desempleo aumenta. Sin embargo, de todas formas, se siguen creando puestos de trabajo y con bastante fuerza, si se quiere, en los últimos meses. Por lo tanto, el empleo sigue bien, pero por otro lado, algunos indicadores adelantados se siguen debilitando, lo cual refuerza la idea de una posible recesión de cara al futuro. Ahora, en todo este contexto, a pesar de estas cifras de debilidad que hemos visto en las últimas semanas, sigue aumentando la probabilidad de que la Fed llegue a un punto máximo de tasas, hoy en día más cercano al 4%. Cuando hace algunas semanas atrás, y la semana pasada en particular, esa probabilidad era en torno a un 3,7%. Por lo tanto, las alzas de tasa van a seguir en el corto plazo, van a seguir aumentando un poco más de lo que se pensaba hace algunas semanas atrás, hasta ver un punto de inflexión que se debería dar hacia el primer trimestre, fines del primer trimestre, principio del segundo trimestre del próximo año, en el caso de Estados Unidos. Y todo esto viene de la mano con las últimas declaraciones de Jerome Powell, que ha sido bastante más convencido, ha entregado señales mucho más potentes, que las alzas de tasas se mantienen para controlar la inflación que se le ha escapado un poquito. Así que, por ese motivo, con una alza de tasas mayor a la que se esperaba hace un tiempo atrás, bolsas caen, tasas de interés suben y el dólar también se fortalece en lo más reciente. Ahora, mirando el contexto de lo que fue el mes de agosto, tuvimos caídas muy significativas en el Nasdaq, más de un 5%, Standard & Poor's 500 y Dow Jones cerca de un 4%, y en el año, de todas formas, sigue siendo un año bastante negativo, con el Nasdaq 100 cayendo cerca de un 25% y en los últimos 12 meses cerca de un 20%. Por el lado del mundo, tenemos algunos que lo están pasando muy mal, principalmente las bolsas europeas, y con Alemania pasándolo específicamente peor, por el hecho de que le ha golpeado mucho a su industria manufacturera los déficits en energía, los déficits en el acceso al combustible, gas natural, etcétera, encarecimiento de los costos. Por tanto, la bolsa alemana es la que peor lo pasa, y también en cierta medida eso refuerza la idea de que el euro lo está pasando mal hoy día en términos relativos frente a Estados Unidos. Por el lado positivo tenemos solamente a Latinoamérica, y en particular a Brasil, subiendo este año, que es más o menos lo mismo que pasa con Chile, que la ha seguido bastante de cerca. Tomando en consideración el Baltic Exchange Dry Index, que es el indicador de la carga portuaria y de lo que se hace a nivel global en cuanto a
a comercio exterior, ha bajado fuertemente estos costos de transporte. Y por lo tanto, la buena noticia es que este indicador aumenta la probabilidad de que la inflación vaya decayendo, se vaya atenuando, pero por otro lado también es un indicador que da cuenta de la debilidad económica que estamos observando hoy día a nivel global. Por lo tanto, muchos economistas han reiterado en el último tiempo que es deseable esta desaceleración económica. Soy también uno de ellos que piensa que es algo positivo que estemos viendo este frenazo para controlar la inflación. Y por lo tanto es un proceso normal de corrección que siempre se vive. Uno no puede estar todo el rato esperando que la bolsa no pare de subir. Son los procesos normales de corrección que es el que estamos viviendo hoy día. El tema es cuál va a ser la magnitud. ¿Va a ser una contracción importante, significativa, que dure mucho tiempo, o va a ser algo más bien moderado? Yo me inclino por la segunda opción. Va a ser algo más bien moderado y, en cierta medida, deseable después de la euforia que vivimos post pandemia. Volviendo a Alemania, acá podemos ver la balanza comercial de Alemania, cómo se ha ido debilitando fuertemente en los últimos años. Esto quiere decir que hay menor, en este caso, potencial para su moneda, para el euro, por el hecho de que estarían llegando menores divisas a Europa por la exportación de bienes, en el caso de Alemania, que es la fábrica de Europa, la principal fábrica de Europa. Y esto va muy de la mano con la debilidad que hemos visto también en el euro. Y cuando se hablaba en su minuto de que el dólar iba a dejar de ser la moneda de referencia a nivel mundial, ok, hay antecedentes que pueden explicar esa debilidad del dólar a nivel mundial, pero hay que tener en cuenta que el dólar se compara con otras divisas en el mundo. Y una de las principales referencias en el mundo podría ser eventualmente el euro, pero vemos en la gráfica anterior que Europa también se ha debilitado mucho económicamente en la última década y un poco más. Por lo tanto, en términos relativos, el dólar sigue estando más fuerte que otras monedas. China todavía no es un actor importante por un mercado financiero todavía poco desarrollado, y por lo tanto falta para que China pueda tener un espacio más importante en cuanto al mercado de divisas por el yuan. Entonces, en ese contexto es entendible que el dólar ha estado muy fuerte en el último tiempo, porque en términos relativos Estados Unidos está mejor que el resto del mundo, como ha sido la tónica en la última década. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de finanzas personales y educación financiera en YouTube, en otras redes sociales, Instagram, Twitter. Somos Patrimor, es la cuenta que pueden seguir. Por lo tanto, los dejamos cordialmente invitados. También, si no sabes en qué invertir, convérsalo con tu asesor financiero. Conoce más en patrimor.com. Ahí podrás ver lo que hacemos, cómo asesoramos a nuestros clientes en las opciones de inversión que existen hoy día, mucho más allá de las tradicionales. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Vienen noticias importantes, principalmente el ICM de servicios en Estados Unidos, que se espera siga debilitándose, pero aún sobre 50 y sobre 50 firme, en 55, lo cual da cuenta de que la desaceleración de Estados Unidos todavía es menor. Este es un indicador muy importante porque el sector servicios juega un rol determinante en el crecimiento económico de Estados Unidos. Además, tenemos decisión de tasas en Europa. Van a aumentar fuerte las tasas de un 0,5 a un 1,25, eso es lo que espera el mercado. Y también muy importante ese día jueves la conferencia de prensa de su presidenta Christine Lagarde, y también conferencia o declaraciones que se esperan el día jueves de Jerome Powell nuevamente. Ha ido disminuyendo el optimismo, empieza a haber cierto temor, empieza a haber ciertas dudas respecto al mercado en el futuro. Este indicador Fear and Greed, que es muy importante y que por lo tanto en la medida que vaya haciéndose más temeroso el mercado, es una mejor señal para invertir. Por lo tanto, hemos visto en los últimos días, por supuesto, una caída en los mercados y eso afecta al sentimiento de los inversionistas. Por otro lado, tenemos estadísticas y las estadísticas son muy negativas para el mes de septiembre. Acá podemos ver cómo la primera quincena, la bolsa norteamericana se mantiene más bien estable, pero hacia la segunda quincena, en general, los últimos 20 años, 21 años, se debilita estacionalmente. Esto puede tener mucho que ver también con el impacto que ha tenido la reunión de la Reserva Federal, la decisión de tasas en el mes de septiembre, que suele ser bastante importante porque también comienza el año, si se quiere, en Estados Unidos post vacaciones. También hay que tener en cuenta el panorama más general. Acá podemos ver cómo es el comportamiento de la bolsa norteamericana, esto teniendo en cuenta toda su historia, desde el año 1928 hasta el año 2021. Y en este caso podemos ver también esa estacionalidad, cómo afecta desde la mitad de septiembre hasta aproximadamente la mitad de octubre.
pero después viene un rally alcista que es bastante significativo. Y por otro lado, este año es el año de elecciones de medio término. En la mitad del gobierno siempre se hacen elecciones del Congreso en este caso, y podemos ver acá cómo también afecta este año electoral al mercado precisamente en este mes de septiembre. De ahí en adelante también se ve bastante optimista la situación. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que esta corrección que se está dando hoy día en el Standard & Poor's 500 está llegando a un punto importante, que son los 3.900 puntos, y si los llegara a romper, no sería raro que nos fuéramos a los 3.650 puntos, que son mínimos anteriores. Estamos en un nivel clave, y ese nivel clave es que ahora rebota y se empieza a recuperar, o vemos mayor debilidad, se pega una caída adicional. Vamos a ver qué pasa. Probablemente va a jugar un rol muy importante la decisión de tasas que realice los próximos días la Reserva Federal de Estados Unidos. Varias preguntas esta semana. Seguirlos en distintas redes sociales, muy buena forma de mantenerse informado, nos dice Anito, teniendo poco tiempo para hacerlo durante la semana. Agradecido el trabajo que están haciendo. ¿De qué forma los mercados sudamericanos, a modo general, podrían maximizar sus resultados con el contexto chino actual? La verdad que hoy día el escenario para Latinoamérica no es tan positivo por China, no es tan positivo porque además las materias primas se están debilitando, no es positivo porque el dólar se está fortaleciendo en el mundo. Ahora, ¿qué es lo positivo de todo esto? Es que Latinoamérica ha estado muy castigado en los últimos años, por lo tanto hay potencial también de recuperación por fundamento, porque los resultados pueden acompañar ese rebote que se podría dar en el mercado latinoamericano. Claudio nos dice, fiel a tu análisis semanales, siempre me aclara mucho, muchas gracias. Estoy estudiando un poco el comportamiento del mercado, pero siempre me aclara muchísimo. Muchas gracias, Claudio. Guillermo, creo, GMO. Como siempre, Sergio, muy buena información, entonces buen tiempo para invertir en acciones a largo plazo hasta septiembre, obviamente revisando las tendencias. Bueno, fue un poco lo que hablamos hoy día. Hay muchas estacionalidades, hay que tenerla en cuenta. Puede venir un escenario de corto plazo, algo de debilidad, pero posterior al paso de septiembre puede venir un buen comportamiento estadístico, como lo hemos visto en las gráficas que mostramos. Eduardo nos dice, excelente como siempre para aportar la imagen de la semana pasada, parece ser más la parodia de la película clásica de Hitchcock. Yo soy muy malo para las películas, así que la verdad que puede ser totalmente, Eduardo. Gracias por el comentario. Bueno, eso sería por esta semana. Un abrazo grande. Gracias por seguirnos continuamente en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y también los invito a que puedan revisar la visión semanal de los mercados nacional, que esta semana por supuesto es muy importante por lo que está pasando con el plebiscito salida en Chile. Un abrazo, que estén bien, chao chao.